¿Cómo estás, Javier? Buenas noches. Sí, un allanamiento que tomó por sorpresa un poco al personal de seguridad del Senado. Llegó la gente de Gendarmería. Ahí observamos una camioneta de color blanco que en principio es la camioneta en la cual se vino a realizar este allanamiento y donde podrían llevarse elementos secuestrados en estas oficinas. Oficinas de Cuader que están separadas en dos edificios. Porque por un lado está el despacho que Cuader tenía aquí en el Palacio del Congreso, en el tercer piso. Y además tiene otra oficina en el anexo, que es en el viejo edificio de la Caja de Ahorro, ubicada en Irigoyen y Solís, allí en el quinto piso. La información que tenemos es que cuando llegó el personal de Gendarmería, pidió autorización ante la gente del Senado de la Nación, inmediatamente se abrieron las puertas del Senado, personal de seguridad de la casa despejó el área, le pidió a la gente que estaba por los pasillos retirarse para que el allanamiento se pueda concretar de manera normal, sin ningún tipo de entorpecimiento, y allí comenzaron a trabajar. A esta hora de la noche, todavía pasadas las 8 de la noche, llevan 3 horas de allanamiento, no se han retirado del lugar los efectivos de Gendarmería que de manera simultánea, decíamos, están realizando este operativo en los dos edificios, es decir, en el Palacio y en el anexo. Esto es como, a ver, y le pregunto, mientras mantenemos la imagen allí, a ver si vemos la salida de los gendarmes. Lucas, esto es como, a ver, porque ¿a quién afecta lo de Cuader? ¿A quién le afecta? ¿Al oficialismo? ¿Al kirchnerismo, peronismo? Digo, porque es como tener una granada sin espoleta. No es tuya, no es tuya, no es tuya, no es tuya, ¿no es cierto? Es decir, Sí. cualquier momento le explota, ¿a alguien le va a explotar o a los dos? Hay una mancha de origen Tal cual. y hay una mancha de ejercicio, digamos. Exacto. El origen vincula a Edgardo Cuader con la boleta del Frente de Todos, de Alberto Fernández, de Cristina Kirchner. El ejercicio, lo que Cuader venía haciendo, sobre todo por algunos hechos muy relevantes que ocurrieron a lo largo de este año, lo vinculan con el oficialismo. No solo porque votó la ley Bases, y fue un voto clave porque, recordemos, en el Senado la ley Bases terminó en un empate y terminó definiendo el empate Victoria Villarruel, que es así efectivamente como se dirime la situación en el Senado cuando se dan los empates, sino que además fue promovido como posible presidente de la Comisión Bicameral de Seguimiento de los Organismos de Inteligencia por Cuader, parte ¿no? del propio oficialismo. Allí se hablaba de que Santiago Caputo era la figura que lo promovía para ocupar ese lugar muy relevante, muy estratégico, porque es el organismo del Poder Legislativo que monitorea las actividades de inteligencia del Estado. Sí. Y además, una votación muy curiosa que había tenido Edgardo Cuader, que fue uno de los 11 senadores, junto a los 7 del oficialismo. Fíjense que poquitos, 7 del oficialismo, 4 más que no eran del oficialismo, acompañaron aquella famosa votación en favor del DNU que destinaba 100.000 millones de pesos para gastos reservados para la Secretaría de Inteligencia. Es decir, una votación muy costosa para un senador opositor. Sí. Evidentemente había allí algún acuerdo con el gobierno para acompañar esa decisión de destinar gastos reservados a la Yo no recuerdo, a propósito de que está Diego de Nicolás allí, esa imagen que ven ustedes, esta imagen es en vivo. Esto está ocurriendo ahora dentro del Congreso de la Nación. Yo no recuerdo un allanamiento en el Congreso con este nivel de característica, porque, a ver, gente que pueda haber sido investigada y que trabajaba en el Congreso, sí lo hubo. Pero un senador o un diputado allanado... No. Hay procedimientos de allanamientos en otros organismos del Estado, se han allanado ministerios, se ha ido a buscar información inclusive a Casa Rosada, pero yo tampoco recuerdo allanamiento al despacho de en este caso ya un ex senador, Sí. pero un integrante del Poder No, Legislativo. lo que pasa es que normalmente antes de llegar a este punto, cuando es una investigación en curso, acá Martín lo puede explicar mejor que nadie, hay una colaboración de información, no se llega a esto. Esto es porque justamente querían sacar lo antes posible temas en el despacho que pueden ser sensibles. Sí, el tema que también Cuader, senador, los fueros le alcanzaban al despacho. Claro. Tampoco se podía allanar el despacho. Por eso se hace ahora. Ya Sí. Cuader
destituido. Por eso se preservó con una faja Claro. de clausura para que nadie pudiera ingresar a los despachos y sacar o poner algo. Exactamente, Me alterar lo que imagino que había quedaran computadoras, el lugar donde trabajaba él, los cajones, se está revisando y rubricando. ¿Alguna novedad más, Diego, allí? Vimos recién el personal de Policía Federal que siempre está ahí en la casa, ahí en el lugar. Ese son personal porque hay custodia Policía Federal dentro del Congreso. Sí, Policía Federal es la que realiza habitualmente la custodia aquí, pero no, todavía no se ha visto salir a la gente de Gendarmería y en relación a lo que ustedes decían con respecto a antecedentes, no, esto es prácticamente inédito porque de hecho son muy pocos los casos de destituciones de legisladores y ni siquiera en aquella época de la famosa investigación de la Banelco que había hecho el entonces juez Liporachi, donde había senadores involucrados, ni siquiera en aquella época se había concretado algo similar. Claro, yo me acuerdo de los 90, ¿no? De tantas cosas que han pasado, el diputrucho. Ahí sí hubo allanamiento, pero no en un despacho, sino, es decir, con los libros de registro y demás, pero Sí, después... inclusive muchas veces ni siquiera son allanamientos, son procedimientos que, que tienen otro nombre, en donde la justicia va y amablemente pide, necesito esta información, estos registros, estos libros, esta documentación. Acá es directamente voy a allanar y me llevo lo que necesite para la investigación. De hecho, llegaron de imprevisto, aunque todos se imaginaban que en algún momento iba a llegar personal de alguna fuerza de seguridad. Arroyo Salgado eligió la Gendarmería. Sí. Y está bien, porque como hay una fuerza policial, como el caso de la Policía Federal está dentro, para obviamente hacer estéril todo y que nadie levante sospecha. No queremos levantar sospechas sobre la Federal, sino que se hace justamente para que nadie diga lo contrario. Bueno, Diego, estamos atentos a tu llamado, si hay algún movimiento. La salida, me imagino, con algunas carpetas, algunas cajas de Gendarmería desde allí, desde el Congreso Nacional, ¿eh? Sí, cómo no. Seguramente habrá computadoras, carpetas y otros elementos que son los que habitualmente se secuestran en este tipo de operativos. Bueno, a propósito de esto, bueno, dale, Diego, ya volvemos en un ratito nada más. Le pregunto a Martín, y para cerrar con este tema, Cuéllar pidió ser reincorporado, ¿cierto? O que no sea válida su expulsión. Exactamente. Después de que fue destituido, su defensa, su abogado Maximiliano Ruiz, presentó un amparo en el que solicitó ser repuesto como senador. ¿Por qué? Porque dijo que la sesión era inválida, porque la presidió Victoria Villarroel en un momento en el que ella no tenía que ser vicepresidenta, tenía que ser presidenta de la Nación, porque Javier Milei estaba fuera del país, estaba en viaje a Italia. Bueno, ese amparo hoy fue rechazado, por lo tanto la destitución de Cuéllar sigue firme. El juez en lo contencioso administrativo federal, Enrique Laviapico, lo rechazó porque dijo que la actuación de Victoria Villarroel fue válida. Ella era en ese momento presidenta del Senado, ella no votó, ella no formó parte de la discusión y de los votos y por lo tanto no se incumplió ninguna normativa. Con esto el juez rechazó el amparo. Dice otra cosa también y es básicamente que cada poder del Estado tiene que hacer lo suyo y que el Poder Judicial no es quien para meterse en una decisión soberana del Senado que, avalada por la Constitución Nacional, puede destituir a uno de sus integrantes. Con esto lo rechaza el amparo. Cuéllar ahora tiene la posibilidad de apelarlo y que esto sea revisado por la Cámara en lo contencioso administrativo federal, pero la destitución de Cuéllar, por lo menos con esta resolución, sigue firme. Y él sigue detenido en prisión domiciliaria en Paraguay, acusado de tentativa de contrabando por los $211.000 que intentó ingresar de manera ilegal, a la espera que se resuelva el pedido de extradición que hizo la jueza Arroyo Salgado para que venga detenido y quede detenido en la Argentina. Bien, de eso se va a seguir hablando. En minutos nada más vamos a hablar de este intercambio, este entuerto entre Victoria Villarroel, Patricia Bullrich y se metió el jamoncito, ¿no? A hablar también el día de hoy. Recuerdan que Victoria Villarroel dijo, bueno, entre Karina Milei y yo, dijo Villarroel, está el jamoncito por Milei, el presidente de la Nación, con todo respeto lo decimos, ¿no? Pero bueno, lo dijo la vicepresidenta.